Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado la clave para el cambio interior. Nos han dicho que la transformación es posible, pero rara vez nos explican cómo sucede realmente. A lo largo de la historia, grandes mentes han intentado descifrar los misterios de la psique humana, explorando las profundidades del inconsciente, los patrones de pensamiento y las fuerzas ocultas que moldean nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, donde el ruido y las distracciones externas parecen dictar el rumbo de nuestras vidas, pocos se detienen a considerar que la verdadera transformación no ocurre en la superficie, sino en las capas más profundas de nuestro ser. Pero, ¿qué significa realmente transformarse? ¿Es un proceso instantáneo, como encender una luz en una habitación oscura? ¿O es un viaje progresivo que nos enfrenta con partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar? Para muchos, la transformación parece una promesa distante, algo reservado para aquellos que tienen acceso a conocimientos privilegiados o experiencias extraordinarias. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y al mismo tiempo más desafiante. La autotransformación es un proceso que todos podemos experimentar, siempre que estemos dispuestos a mirar dentro de nosotros con honestidad y valentía. Vivimos en una era de soluciones rápidas y cambios superficiales. Se nos dice que con suficiente motivación y disciplina podemos reinventarnos, lograr cualquier meta y superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la mayoría de las veces, estos cambios son efímeros. Volvemos a caer en los mismos patrones de siempre, en las mismas dudas, miedos y bloqueos. Es como si hubiera algo dentro de nosotros que saboteara nuestro crecimiento, como si una parte de nuestra psique resistiera activamente la evolución que tanto anhelamos. Para entender este fenómeno, es fundamental explorar el papel del inconsciente en nuestro desarrollo. Nuestra mente consciente solo representa una fracción de lo que somos. Debajo de la superficie existen fuerzas ocultas que determinan nuestras reacciones, deseos y temores más profundos. Estas fuerzas pueden convertirse en aliados poderosos si aprendemos a reconocerlas y trabajar con ellas, pero también pueden ser nuestro mayor obstáculo si permanecen en las sombras. En este video, nos adentraremos en el proceso de autotransformación desde una perspectiva profunda y práctica. Exploraremos cómo nuestra identidad está moldeada por influencias que a menudo desconocemos y cómo podemos tomar el control de nuestra propia evolución. Analizaremos por qué muchos intentos de cambio fracasan y qué podemos hacer para que nuestro proceso de transformación sea genuino y sostenible. Para ello, no nos limitaremos a consejos motivacionales superficiales. En su lugar, nos sumergiremos en las dinámicas internas que rigen nuestra mente, comprendiendo cómo la integración de nuestras sombras y la reconciliación con partes olvidadas de nuestro ser pueden abrirnos las puertas hacia una transformación auténtica y duradera. A lo largo de este recorrido, abordaremos preguntas fundamentales. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, incluso cuando sabemos lo que debemos hacer? ¿Cómo influyen nuestras creencias inconscientes en nuestra capacidad de transformación? ¿Qué papel juega la resistencia interna y cómo podemos superarla? ¿Es posible alcanzar una versión más elevada de nosotros mismos sin ignorar nuestra verdadera naturaleza? Para responder a estas preguntas, combinaremos conocimientos psicológicos, filosóficos y espirituales, creando un mapa que nos ayude a navegar las aguas profundas de la autotransformación. Porque la verdadera evolución no es un simple cambio de hábitos o pensamientos positivos, es una metamorfosis que ocurre cuando nos atrevemos a confrontar lo desconocido dentro de nosotros mismos. Así que prepárate para adentrarte en un viaje de autodescubrimiento, donde desentrañaremos los secretos que pueden ayudarte a desbloquear tu verdadero potencial y a construir una vida alineada con tu esencia más auténtica. El proceso de autotransformación no es un camino recto ni una simple cuestión de fuerza de voluntad. Es un viaje complejo, lleno de obstáculos internos que muchas veces no comprendemos del todo. Para empezar a descifrar este proceso, es necesario examinar qué fuerzas moldean nuestra identidad,
y cómo éstas pueden facilitar o impedir nuestro crecimiento personal. Uno de los errores más comunes al intentar cambiar es asumir que basta con una decisión consciente para alterar patrones profundamente arraigados en nuestro ser. Sin embargo, nuestra identidad no se sostiene únicamente en pensamientos racionales o en los deseos que expresamos de manera consciente. Por el contrario, está determinada en gran medida por estructuras inconscientes que hemos construido a lo largo de nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta. Desde la infancia, absorbemos creencias, valores y modelos de comportamiento de nuestro entorno. Nuestros padres, maestros, amigos y la cultura en la que crecemos nos proporcionan un marco de referencia sobre lo que es aceptable, lo que es posible y lo que deberíamos aspirar a ser. Pero lo que rara vez se menciona es que, en este proceso, también aprendemos a reprimir aspectos de nuestra propia esencia que no encajan con esas expectativas. Esta represión no desaparece simplemente, se hunde en nuestro inconsciente y sigue operando en las sombras, influyendo en nuestra percepción del mundo y en nuestras decisiones. De esta manera, creamos una identidad basada no solo en lo que hemos elegido ser, sino también en lo que hemos evitado ser. La transformación auténtica implica reconocer y reconciliarnos con estas partes ocultas de nosotros mismos, un proceso que muchas veces resulta incómodo, pero que es absolutamente necesario para el crecimiento. Cada vez que intentamos cambiar, nos encontramos con una fuerza invisible que parece empujarnos de vuelta a nuestros viejos hábitos y formas de pensar. Esta resistencia interna no es un simple acto de autosabotaje, tiene una razón de ser. Nuestra mente está programada para buscar estabilidad y seguridad, y cualquier intento de transformación representa una amenaza para ese equilibrio, incluso cuando el cambio sea positivo. Imagina que durante toda tu vida has cargado con la creencia de que no eres lo suficientemente bueno para lograr ciertos objetivos. Quizás esta creencia se originó en la infancia, cuando enfrentaste críticas o fracasos tempranos. Aunque conscientemente deseas superar esta idea, en lo profundo de tu psique existe un mecanismo de defensa que te impide soltarla, porque hacerlo significaría adentrarte en lo desconocido. Este es el motivo por el cual muchas personas inician procesos de cambio con entusiasmo, solo para encontrarse con una fuerza interna que los lleva de vuelta a sus viejos patrones. La mente subconsciente lucha por mantener el status quo porque, aunque las creencias limitantes puedan ser dolorosas, representan un territorio familiar. El secreto para superar esta resistencia no radica en luchar contra ella, sino en comprenderla. En lugar de ver la resistencia como un enemigo, debemos aprender a dialogar con ella, entender qué temores la alimentan y qué aspectos de nuestra identidad están en juego. Al hacerlo, podemos transformar la resistencia en una aliada en nuestro proceso de evolución. Uno de los aspectos más fascinantes de la psicología profunda es el descubrimiento de que la mayor parte de nuestras decisiones, emociones y comportamientos están influenciados por el inconsciente. Nuestra mente consciente, aquella parte de nosotros que cree estar en control, es apenas la punta del iceberg. El inconsciente alberga recuerdos olvidados, traumas no resueltos, deseos reprimidos y patrones de pensamiento que hemos absorbido a lo largo del tiempo. Es como un programa que se ejecuta en segundo plano, guiando nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Para transformar nuestra vida de manera real y duradera, debemos aprender a trabajar con el inconsciente en lugar de ignorarlo. Esto implica explorar nuestras creencias más arraigadas, prestar atención a nuestros sueños y emociones y estar dispuestos a cuestionar la narrativa que hemos construido sobre quiénes somos. Una de las formas más efectivas de hacerlo es mediante la observación consciente. Cuando empezamos a notar los patrones que rigen nuestra vida, podemos comenzar a cuestionarlos y modificarlos. Preguntas como, ¿qué historias me cuento a mí mismo sobre mis capacidades y limitaciones? ¿Cuáles son los miedos que me impiden avanzar?
¿De dónde vienen estas creencias y qué propósito cumplen en mi vida? Al responder estas preguntas con honestidad, empezamos a iluminar las partes ocultas de nuestra psique y abrimos la puerta a una transformación genuina. Uno de los conceptos más importantes en el proceso de autotransformación es la integración de la sombra. La sombra representa todas aquellas partes de nosotros que hemos rechazado o reprimido, ya sea por miedo, vergüenza o porque la sociedad nos ha enseñado que son inaceptables. Muchas veces intentamos cambiar ignorando nuestra sombra, tratando de enfocarnos solo en lo positivo y suprimiendo cualquier rasgo o emoción que consideremos negativo. Sin embargo, este enfoque solo genera una lucha interna que termina por debilitarnos. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de ver nuestra sombra como algo a combatir y empezamos a integrarla como una parte valiosa de nuestro ser. Por ejemplo, si una persona ha reprimido su ira durante toda su vida porque le enseñaron que era algo malo, esa ira no desaparece, se manifiesta de otras formas como ansiedad, frustración o incluso enfermedades físicas. En lugar de seguir reprimiéndola, un enfoque más efectivo sería reconocerla, entender su origen y canalizarla de manera saludable. La integración de la sombra no significa dejarnos llevar por nuestros impulsos más oscuros, sino aprender a reconocerlos y trabajar con ellos en lugar de contra ellos. Cuando hacemos esto, dejamos de estar divididos internamente y logramos una mayor coherencia en nuestra identidad. Uno de los mayores malentendidos sobre la autotransformación es la idea de que debemos convertirnos en una persona completamente distinta. En realidad, el verdadero cambio no consiste en ser alguien nuevo, sino en deshacernos de las capas de condicionamiento que nos han alejado de nuestra esencia. Cada uno de nosotros tiene un potencial único, una autenticidad que muchas veces ha sido enterrada bajo expectativas externas y autoimposiciones. La transformación genuina ocurre cuando dejamos de intentar encajar en moldes ajenos y nos permitimos ser quienes realmente somos. En este punto, es fundamental preguntarnos: ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdadera naturaleza o simplemente siguiendo un guión impuesto por otros? ¿Cuáles son las partes de mí mismo que he reprimido y que podrían ser clave en mi crecimiento? ¿Cómo puedo integrar todas las facetas de mi ser para vivir con mayor autenticidad y plenitud? Cuando comenzamos a explorar estas preguntas y a aplicar conscientemente el conocimiento del inconsciente, la resistencia y la integración de la sombra, empezamos a notar cambios profundos en nuestra vida. De repente, el cambio deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso natural de expansión y redescubrimiento. Hasta este punto, hemos explorado las fuerzas internas que moldean nuestra identidad, la resistencia al cambio y la importancia de trabajar con el inconsciente en lugar de ignorarlo. Ahora es momento de dar un paso más allá y aterrizar estos conceptos en herramientas prácticas que cualquier persona puede aplicar para iniciar un verdadero proceso de transformación. La teoría es fundamental para comprender cómo funciona nuestra psique, pero sin acción, el conocimiento se queda estancado. La clave para transformar la vida de manera profunda y duradera es aplicar métodos que nos permitan reprogramar el inconsciente, liberar bloqueos internos y alinear nuestra identidad con nuestro verdadero propósito. A continuación, exploraremos algunas de las herramientas más poderosas que pueden ayudarte en este proceso. La mayoría de las personas viven en piloto automático, repitiendo los mismos patrones de pensamiento y comportamiento sin cuestionarlos. Para transformar nuestra vida, el primer paso es desarrollar la capacidad de autoobservación consciente. La autoobservación implica tomar distancia de nuestros pensamientos y emociones en lugar de reaccionar automáticamente ante ellos. Se trata de entrenarnos para convertirnos en testigos de nuestra propia mente y descubrir las dinámicas ocultas que nos gobiernan. Durante el día, detente varias veces y observa qué pensamientos están ocupando tu mente en ese momento. Pregunta: ¿este pensamiento es mío o lo he absorbido de mi entorno? ¿Cómo me hace sentir? No intentes cambiar nada al principio, solo observa con curiosidad y sin juzgar.
Con el tiempo, este ejercicio te permitirá identificar patrones de pensamiento limitantes y entender mejor cómo funciona tu mente. Escribir es una de las formas más efectivas de traer al consciente información que normalmente permanece oculta en la mente subconsciente. Cuando plasmamos nuestros pensamientos en papel, nos damos la oportunidad de verlos desde una nueva perspectiva y descubrir conexiones que antes pasaban desapercibidas. Escribe sin censura durante 10-15 minutos al día. No te preocupes por la gramática ni por si tiene sentido. El objetivo es liberar lo que tienes en la mente. Pregunta: ¿qué emociones predominan en mis escritos? ¿Se repiten ciertas frases o temáticas? ¿Qué patrones descubro? Revisa lo que has escrito después de una semana y analiza si hay algún mensaje oculto o recurrente. Esta práctica puede ayudarte a descubrir creencias inconscientes que están influyendo en tu vida y te dará claridad sobre las áreas en las que necesitas trabajar. El inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Por eso, la visualización es una herramienta poderosa para transformar la identidad. Cuando visualizamos un estado deseado con intensidad emocional, estamos enviando un mensaje claro a nuestra mente subconsciente sobre quién queremos ser. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza una versión de ti mismo que ya ha logrado el cambio que deseas. Obsérvate en detalle. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te sientes? Sumérgete en la experiencia, sintiendo como si ya fueras esa persona. Practica esta visualización todos los días durante al menos 5 minutos. A medida que repitas este ejercicio, tu inconsciente comenzará a integrar esta nueva imagen de ti mismo y te será más fácil actuar en coherencia con ella. Como mencionamos en la sección anterior, la sombra es esa parte de nosotros que hemos reprimido o negado. Para lograr una transformación profunda, es fundamental reconciliarnos con esos aspectos en lugar de seguir evitándolos. Piensa en una característica o emoción que rechazas en los demás. Puede ser la arrogancia, el egoísmo, la agresividad, etc. Pregunta: ¿en qué momentos de mi vida he mostrado esta característica? ¿Por qué la niego en mí? Escribe sobre cómo podrías integrar este aspecto de manera saludable en tu vida sin que te controle. Este ejercicio te ayudará a reconocer que todos los aspectos de tu ser tienen una función y que rechazarlos solo genera conflicto interno. Las creencias limitantes son una de las principales barreras para la transformación personal. Estas creencias suelen originarse en la infancia y se refuerzan con el tiempo, hasta el punto de que las aceptamos como verdades absolutas. Para reprogramar tu mente, es necesario identificar estas creencias y reemplazarlas por otras que estén alineadas con la identidad que deseas construir. Escribe una creencia limitante que sientas que te está bloqueando. Por ejemplo: no soy lo suficientemente bueno para lograr mis metas. Pregunta: ¿de dónde viene esta creencia? ¿Quién me enseñó esto? ¿Es realmente cierta? Escribe una afirmación opuesta y positiva. Por ejemplo: tengo todas las capacidades necesarias para lograr lo que deseo. Repite esta afirmación todos los días con convicción, especialmente antes de dormir. Con el tiempo, este ejercicio puede ayudarte a reescribir la narrativa que tienes sobre ti mismo y permitirte actuar desde una nueva identidad.